Bien, tengo el gran gusto de presentarles, todos lo conocen, a Ismael Cala, el reconocido periodista de CNN, que está en Lima para presentar este libro, El Poder de Escuchar. La verdad lo he estado leyendo esta tarde y me parece muy impresionante. Ismael, gracias por venir, buenas noches. Muchísimas gracias, Augusto. La verdad, un placer conocerte, estar por primera vez en tu programa y bueno, pues un saludo a todos los que nos están mirando. De los capítulos del libro, el que más me impresionó, o uno de los que más me gustó, fue el capítulo 3, que se llama ¿Quién soy? Y ahí dices tú, y te estoy citando, nací como resultado de suicidios frustrados. Tu abuelo se quitó la vida, tu padre trató de quitarse la vida, tu tía Araceli sí logró suicidarse, han habido casos de esquizofrenia en tu familia, eres cubano, te hacían bullying de joven, sales de la isla a los 28 años, llegas a Canadá y hoy en día eres una celebridad en el periodismo en Estados Unidos. ¿Quién eres, Ismael Cala? Yo soy un gladiador de la mente. Yo creo que todo lo que tú has resumido se puede justamente sintetizar en un concepto de transformación personal, en digamos, un proceso de la duda, porque yo fui una persona con muchísimas dudas, pero dudas que me paralizaban. Usar esas dudas hacia lo positivo, hacia un crecimiento, hacia una transformación y convertirme en un triunfador y dejar de ser víctima de todas esas circunstancias que tú has mencionado que, bueno, pues me enfrentaban a mí a un espejo difícil en mi infancia y mi adolescencia. ¿De qué dudabas? De todo. Yo dudaba de la capacidad, por ejemplo, de no parecerme a mi padre, que fue un ingeniero químico brillante, pero que llegó un momento a sus 30 y tantos años, muy joven, que una comisión médica dijo no está en capacidad de seguir profesionalmente laborando y lo inhabilitaron y pues su vida se terminó en un cuartito con sus voces en la mente y con un diagnóstico de esquizofrenia. Y yo sentía la impotencia de no poder saber cómo ayudar a mi papá y cómo lograr una conexión emocional mucho más estrecha entre mi padre y nosotros tres como hermanos. Entonces yo creo que al final eso lo he utilizado para crear esas herramientas, para ayudar a mucha gente a decirle, oye, todos tenemos historias, todos tenemos problemas, pero todos podemos hacer algo por nosotros mismos tratando de vencer esos obstáculos. Y ¿se recuerdas el caso de este economista, una mente brillante que tiene la esquizofrenia y la puede manejar y administrar, y sospecho que en lo que él llega a hacer, eso tiene algo que ver? Hay muchas personas que, por ejemplo, en Estados Unidos viven, porque está muy organizado el tema a través de una asociación nacional que atiende enfermedades mentales, que son personas brillantes porque han sabido cómo organizar su mente a pesar de vivir con bipolaridad, con el tema de la deficiencia de atención, con el tema de depresión crónica. Identificando la condición, uno puede trabajar en convertirla en una ventaja, no necesariamente en una desventaja. Ismael, ¿y tú tenías las voces o tenías el temor de que llegaran las voces? Yo tuve las voces y tuve pesadillas cuando joven, muchísimas. Y yo siento que las voces estaban ahí porque había una falta de recursos y un analfabetismo emocional grande. No importa cuántos títulos uno tiene colgados de universidades o estudios especializados, hay una materia que no nos enseña muchas veces que se llama inteligencia emocional. Claro. Y eso me tocó a mí de manera autodidacta empezar a buscarlo. Y a medida que iba creciendo en conocer mis emociones y poder entenderlas, iba tomando mejores decisiones en mi vida e iba entendiendo qué voces eran reales y qué voces no me representaban. Es un proceso que ha tomado casi 20 años, entonces no es de un día. ¿Y a esas voces las escuchabas o decías a estas no me conviene escucharlas? Yo a muchas les decía, cancélate porque yo creo de dónde vienes y no creo que vienes de un lado positivo. Creo que vienes de un lado de destrucción, por lo tanto, no me sirves. Y hay algunas voces que yo digo hay que crear como una especie de calabozo, donde cuando tú las ves y las sientes que vienen, tú dices, ¿qué haces aquí? Esto no me representa, esto no construye hacia el futuro. Pero eso es parte de tu vida. Tú pones en ese capítulo 3, entender los sucesos que marcan la vida de una familia puede ser triste, pero resulta esclarecedor para saber quién eres. Por supuesto, porque hay mucha gente, Augusto, que utiliza sus circunstancias como manera de tener protagonismo en la vida. Hay mucha gente que victimiza y exagera sus circunstancias porque atrae la atención de otros. Y eso nos sucede en nuestro círculo más íntimo. Claro. Puede ser nuestra madre, puede ser nuestro hermano, puede ser nuestro hijo, que utiliza una condición especial para hacer un chantaje emocional y siempre ser centro y protagonista de la atención. Hay mucha gente que yo las veo y me dicen, estoy deprimida, estoy deprimido. Y yo le digo, la depresión muchas veces no cae del cielo. A veces nosotros la creamos para llamar la atención sobre los demás. ¿Fuiste al psicoanálisis?
Una vez, cuando muy joven, la única vez que mi madre me llevó a un psicólogo, creo que estuve 6 meses. ¿Cuándo fue? ¿Cuando le dijiste estoy escuchando voces? Sí, como a los 16 años. Y la verdad, luego me di cuenta, y aprecio muchísimo el trabajo de los profesionales de la salud, pero luego me di cuenta que no hay mejor ayuda que la ayuda que uno se puede hacer a sí mismo cuando determinas que tienes que identificar la situación que vives y que tienes que ir creando herramientas y recursos las que mejores te sirvan. Entonces, la verdad, todo el proceso después de eso ha sido un proceso autodidáctico, un proceso de buscar conocimientos, enseñanzas. Qué interesante. Y del autodidacta, ¿de qué te ha servido haberte criado, haber mamado de chico en el marxismo-leninismo para luego triunfar en la meca del capitalismo? Yo creo que me ha servido de mucho, porque no fuera el mismo ser humano si no me hubiese tocado primero crecer con el tema de un alto nivel de raciocinio o racionalidad o pragmatismo. Entonces, cuando eso se desvanece, porque yo tengo 20 años y se cae la Unión Soviética y el campo socialista, empiezo yo a decir, me suspenden la asignatura de marxismo-leninismo y materialismo dialéctico en la universidad, en pleno curso, y yo digo, bueno, y entonces ahora hay que revisar todas estas carpetas mentales que desde niño alguien me ha inculcado en el cerebro. Y sin dudas, ese mismo escepticismo y ese grado de raciocinio pragmático me llevó a tener una duda sana sobre todo lo que alguien había implantado en mi mente. Hoy en día todos nos preocupamos de los computadores externos, borrar, actualizar programas, limpiar, quitar, pero la mente, que es nuestro gran computador, la tenemos totalmente desatendida. Si pudieras entrevistar a Fidel Castro, ¿qué le preguntarías? Pero mejor vamos a una breve pausa y me respondes ¿cómo sería una entrevista a Fidel Castro de Ismael Cala? Vamos a una breve pausa, venimos con la segunda parte con Ismael Cala y luego venimos con el economista Alberto Bengolea. No se mueva, ya estamos acá. Bueno, como le contaba, como lo han visto, estoy con el señor Ismael Cala, que está presentando mañana en la Feria del Libro a las 7 de la noche, ¿no? 7 de la noche en el Salón César Vallejo y a las 8 firma de libros en SBS Librería Internacional. Correcto, y se llama El Poder de Escuchar. ¿Cuándo te diste cuenta, Ismael, cuando hay una parte más adelante en la cual habla de que tu encuentro con Larry King, a quien consideras uno de tus maestros, y en la entrevista que le haces le preguntas ¿cuándo supo que era su destino entrevistar gente? ¿Tú cuándo lo descubriste? Pues yo no sé, realmente yo creo que hace como unos 10 años, porque el embrión de hacer un programa de entrevistas surgió estando en Canadá. En el año 2003 hice uno semanal de media hora que se llamó Calando A y terminaba cada episodio con el nombre del invitado. Y la verdad fue un ensayo y me encantó hacer entrevistas. Había hecho entrevistas de manera más corta, dentro de programas variados. Pero sostener un programa completo en su estructura, en una conversación de uno a uno, mi primer experimento por 5 años fue este programa semanal para Tele Latino en Toronto. Y entonces cuéntame, ¿cómo eliges al entrevistado? Es un proceso que viene de diversas avenidas. Por supuesto que no es un proceso individual de Ismael Cala. Yo tengo un equipo de producción fantástico al que les mando agradecimiento eterno porque son súper profesionales y somos 6 personas en el equipo y nos reunimos todos los martes en la reunión de producción y vemos lo que nos ha llegado, ya sea por agencias de publicidad que quieren llevar a un escritor con su nuevo libro, cantante con nuevo disco, en fin, todo lo que nos llega por publicistas. Y después todo lo que nos llega por redes sociales y después todo lo que el equipo de producción por su cuenta cada uno trae a la mesa. Los viajes a mí me ayudan muchísimo porque llego a conocer personalmente a personalidades, como por ejemplo, si pasas por Miami, para mí sería un placer tenerte sentado en mi mesa en el programa Augusto, y ya la invitación la hago pública, y eso me permite los viajes, conocer a muchísima gente y luego tener la posibilidad de llevarlos a CNN. Estaba secuestrado por esas voces. Hoy yo converso con mi hermano y hoy puedo hablarle a mi hermano como nunca pude hablarle a mi papá. Porque tengo herramientas y recursos para poder hacerlo de una manera diferente. Cuéntanos eso, ¿cómo hubieras podido encarar una conversación de otra manera, como ahora ya lo sabes, que no pudiste hacerlo antes? Desde el agradecimiento, desde la gratitud, desde la generosidad del amor y no desde el miedo, como yo tenía el miedo de no terminar siendo como mi padre. Cuando alguien hace algo y el miedo es la emoción predominante, es imposible que tú puedas conectar con esa otra persona. Pero cuando no es el miedo, sino la necesidad de conexión, de empatía, como es mi relación con mi hermano, es totalmente diferente. Porque yo puedo hablarle y decirle, te está sucediendo esto, ¿qué escuchas? Mira, trata de pensar que no son reales a menos que tú le des significado de realidad.
Trata de identificar y buscar respirar mejor. Trata de encontrar refugio en tus hijas y en momentos en los que tú puedes recibir amor concreto de tu familia. O sea, hoy tengo unos recursos que hace 15 años no tenía. Claro. Finalmente, ¿eres quien quieres ser o estás de tránsito hacia otra cosa? Estoy de tránsito hacia otra cosa porque me di cuenta que era totalmente infeliz cada vez que quería apostar a ser feliz por una meta en específico de llegar a una supuesta cima. Entonces hoy para mí es un camino en ascensión que no terminará hasta el día en que uno se transforme, muera y siga en otra dimensión. Bueno, si usted quiere entender más estas ideas de Ismael Cala, puede encontrarlas en este libro que se presenta mañana en la Feria del Libro y que la verdad está estupendo, créanme. Ismael, muchas gracias por estar esta noche. Gracias, Augusto. Muchísimas gracias. Un gusto. Bien, vamos a una breve pausa y venimos con el congresista Alberto Bengolea para que nos cuente qué va a pasar mañana en el Congreso de la República. Pausa y venimos.